Buenas tardes a todos, ¿qué tal están? Pues vamos a continuar con el curso. Recordando lo que habíamos hecho hasta ahora, pues estábamos en este capítulo 7, ¿verdad? Definiendo esto de los conjuntos totalmente acotados. Vimos ahí que en general es diferente a acotado, ¿verdad? Se parece a, bueno, no se parece, es precisamente a aquella noción de los cubrimientos en topología, ¿verdad? Vimos la relación que tiene con las sucesiones de Cauchy y al final entonces vimos un criterio totalmente acotado en términos de sucesiones de Cauchy, ¿verdad? Conjuntos totalmente acotados y solo si cualquier sucesión tiene una subsucesión de Cauchy. Luego pues dimos la definición de completo, ¿verdad? Que es un espacio en el que toda sucesión de Cauchy converge, ¿verdad? Y dentro del mismo conjunto. Algunos ejemplos, ¿verdad? Y vimos, por ejemplo, la prueba esta de que L2 es completo. Se asegura que las pruebas de completitud siguen este patrón, estos pasos que sigue aquí el autor. Normalmente esta es la misma como estructura, por lo menos, claro, dependiendo del espacio, pues los detalles cambian, ¿verdad? Pero el machote, digamos, la estructura general de la prueba pues va así. Y pues algunos resultados relacionados con esto de completitud, por ejemplo, este que es clásico, ¿verdad? Cerrado dentro de un completo, es completo también. Y creo que por ahí fue lo último que se mencionaba. Bueno, esto solo se los mencioné, les dije que lean la prueba, pues, es similar a las pruebas que se hacen en R. Este es similar a la propiedad aquella de intervalos anidados en R. Y este pues tiene el mismo nombre, ¿verdad? En R el teorema Bolzano-Weierstrass es el mismo, solo que aquí está en espacios métricos en general. Entonces es de leer estas pruebas y compararlas con lo que se hizo en R, ¿verdad? Y ahí sí creo que fue lo último que hicimos. Entonces hoy vamos a continuar con el contenido de este capítulo y tratar de terminar por lo menos la parte que nos interesa. Puedo mencionar acá que pues estamos en esta parte, en esta sección de espacios métricos completos. Esta sección de puntos fijos no la vamos a trabajar nuevamente, no porque no sea importante, sino esto es una aplicación, ¿verdad? Básicamente aquí ustedes ya conocen el teorema ese del punto fijo, en análisis numérico, en el mismo análisis se da a veces también en esas clases de aproximaciones como álgebra lineal numérica, podría ser también, bueno, es un teorema famoso, ¿verdad? El punto fijo. Entonces aquí se prueba el teorema para espacios, para el ámbito este de espacios métricos. La prueba es bien similar, en todo caso, pues si les llama la atención la parte de esa de aproximaciones, pues pueden darle una ojeada. Fíjense, aquí están las clásicas pruebas esas de la demostración de la convergencia del método de punto fijo para generar aproximaciones, ¿verdad? Pues esto no lo vamos a trabajar, nuevamente no porque no sea importante, sino porque pues no, el hecho de no trabajarla no implica que no podamos continuar con lo demás, ¿no? Entonces, queriendo avanzar y llegar a los objetivos que tenemos en el curso, pues esa parte la voy a saltar y me voy a ir entonces después de terminar esta sección de completitud a esta de completaciones que está relacionado precisamente con la noción esa de espacios completos también, ¿no? Ok, entonces más o menos eso es lo que vamos a hacer hoy. Así que pues el objetivo es precisamente comprender la definición de espacio de Banach, que es un espacio métrico completo, y identificar cómo se puede completar un espacio cuando no es completo, ¿no? Que eso es la noción esa de la completación. Ok, espacio de Banach, pues es un nombre en honor al matemático que en su momento hizo pues, aportaciones importantes, ¿verdad? En esta área.
Y pues un espacio de Banach, que es un espacio normado, que es completo, ¿verdad? Recuerden que pues, esto significa que las sucesiones de Cauchy en este espacio normado, recuerden que el espacio normado tiene estructura de espacio vectorial y norma, ¿verdad? Entonces, si es completo, significa que las sucesiones de Cauchy convergen dentro del mismo espacio, ¿verdad? O sea, que el límite de las sucesiones convergentes se quedan dentro de, o de las sucesiones de Cauchy, se quedan dentro del espacio, ¿no? Recordemos que cuando estamos en un espacio normado, la noción de convergencia, recuerden que se definió en términos de espacios métricos, ¿verdad? Pero en espacios normados, que pues, también es espacio métrico, eh, la convergencia se traslada a esto, ¿verdad? A decir que la sucesión XN converge a X si la sucesión de normas de la diferencia, ¿verdad?, entre los términos y el límite tiende a cero. Bueno, entonces, nuevamente la ventaja de la definición es que comprobar la convergencia en el espacio se traslada a comprobar la convergencia de una sucesión de reales, ¿verdad? Una sucesión en R. Y aquí pues nosotros ya, por lo que hicimos en análisis 1 o hicieron en análisis 1, pues ya tenemos varias herramientas para trabajar en R, ¿verdad? Lo primero importante a notar es que por la estructura que tenemos de espacio normado, que es espacio vectorial, entonces hay sumas de vectores, ¿verdad? Y entonces en los espacios normados tiene sentido hablar de series en el espacio. Noten que en un espacio métrico no, ¿verdad? En un espacio métrico solo es un conjunto con la métrica y, y entonces ahí no puede no tener sentido ni siquiera esto, por ejemplo, esta resta, ¿verdad? Porque no, el espacio, el conjunto no tiene la estructura, ¿no? Pero en el espacio normado sí, porque es espacio métrico, entonces aquí ya podemos hablar de series y la convergencia de una serie pues va a significar lo que normalmente significa en R, que es una serie, decimos que es convergente si el límite de la sucesión de sumas parciales converge, ¿verdad? O sea, si el límite existe, ¿verdad? Y ese sería entonces al que llamamos la suma de la serie, ¿verdad? Entonces, esto es exactamente lo mismo que R, solo que acá los términos pues son elementos del espacio vectorial, del espacio normado, y las sumas estas que se dan en la serie, pues es la suma que trae el espacio vectorial, ¿verdad? Recuerden que los espacios vectoriales a veces son bien abstractos, ¿verdad? Y las sumas pueden ser nada parecido a la suma usual, aunque normalmente en los ejemplos que más interesan, por ejemplo, los relacionados con funciones, sí la suma funciona como normalmente funciona, como normalmente estamos acostumbrados. Pero en el ámbito más abstracto o más general, pues estas sumas pueden ser, qué sé yo, podría ser una unión, ¿verdad? No recuerdo bien, vaya la memoria, pero creo que se puede definir no recuerdo si solo es anillo o se le puede dar estructura de espacio vectorial al conjunto potencia con la unión y la intersección. Anillo sí recuerdo que se puede transformar. Espacio vectorial no recuerdo, pero imagínense, podría ser que un espacio vectorial tenga como suma a la unión. Y entonces estas series, si eso pasara, serían uniones, ¿verdad? Uniones de conjunto. Esto puede ser tan abstracto como se puede imaginar, pero bueno, por lo menos en lo que nos interesa, pues va a ser lo que normalmente significa, ¿no? Fíjense que desde cierto punto de vista las series se pueden ver como sucesiones y viceversa. Las sucesiones se pueden ver como series, que quizás uno de los dos sentidos, pues por la misma definición de convergencia de una serie, pues es directo, ¿verdad? Como estamos definiendo la convergencia de una serie en términos de una sucesión, pues no hay problema con decir que una serie la podemos ver como una sucesión, la sucesión de sus sumas parciales, ¿verdad? En el otro sentido, si quisiéramos ver una sucesión como una serie, pues notemos lo siguiente, que nosotros podemos escribir el término de una sucesión como una suma de esas telescópicas. Recuerden que esas
sumas telescópicas son las que se cancelan casi todos los términos, ¿verdad? Y normalmente queda el primero y el último. Hay veces que eso cambia, ¿verdad? Hay veces que queda el segundo y el penúltimo, cosas así, ¿verdad? Pero si ustedes evalúan esta sumatoria, esta suma, pues vamos a ver que se van a eliminar casi todos los términos, excepto el último sería porque aquí se está agregando el primero, ¿verdad? Va quedando I2 menos I1, cancela, perdón, X2 menos X1, se cancela X1, más X3 menos X2, se cancela X2 y así. Entonces solo va a quedar este aquí, ¿verdad? En el último término sería XN, ¿verdad? Entonces estamos reescribiendo los términos de la sucesión como sumatorias. Y con esto entonces ya podemos reescribirla como serie en el sentido de que la sucesión XN, si vemos el límite al infinito, pues esto se va a transformar en una serie, ¿verdad? Cuando n tiende a infinito. Y entonces si la sucesión converge, la serie esta va a converger. Y si la serie converge, entonces la sucesión va a converger. O sea que de cierto modo, esta sucesión y esta serie prácticamente son la misma cosa, ¿verdad? No exactamente porque noten que estamos dejando este término por fuera ahí, pero en el sentido de que si una converge, la otra también, ¿verdad? Y viceversa, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, podemos decir que sucesiones se pueden interpretar como series y viceversa, ¿verdad? O sea que realmente, aunque es de cierta forma, como les digo, claro, aquí en la definición, definir series es nada más definir un tipo especial de sucesiones, ¿verdad? Pero digamos que aquí se ve como que, si lo vemos como implicación, como que, ok, las series implican ser sucesiones por definición, pero no es tan evidente que las sucesiones implican series y lo vemos, como les digo, así como implicaciones, pero eso se puede arreglar de esta manera, ¿verdad? Utilizando una suma telescópica. Así que va a pasar aquí que en varios teoremas, pues se va a utilizar este hecho de que como que si conviene una serie verla como sucesión, pues se hace. Si conviene verla una sucesión como serie, que sería como que lo menos natural, ¿verdad? Como les digo, es natural ver la serie como sucesión, pero no sería tan natural ver la sucesión como una serie, ¿verdad? Entonces, pero esto se utiliza y de hecho hoy en un teorema y más adelante lo vamos a utilizar. Bueno, de hecho en este teorema precisamente. Entonces, fíjense, este es un criterio de completitud, precisamente dado por Banach. Bueno, la pronunciación de Banach creo que es bien extraña, ¿verdad? Porque viene como, creo que es francés, ¿verdad? Entonces, ustedes saben que las pronunciaciones en francés a veces son bien extrañas, pero estamos en español. Leámoslo textualmente, Banach, si quieren, ¿verdad? Para no meternos a ese lío. Pero creo que la pronunciación es algo como Banach, algo así, ¿verdad? Fíjense lo que dice el criterio. Estamos abreviando aquí espacio normado como n, ¿verdad? Entonces, un espacio normado X es completo, o sea, es de Banach. Sí, solo sí. El hecho de que esta serie converja, y pues aquí solo para aclarar en R, ¿verdad? Porque es una serie de normas, entonces, normas de elementos, entonces todos estos son reales, ¿verdad? Entonces, sí, solo sí, el hecho de que esta serie converja implica que la serie de los términos sin la norma, que ya sería entonces una serie en el espacio, converja, ¿verdad? En X. O sea, el criterio es que si la serie de normas converge, implica que la serie de elementos converja, perdón, entonces eso es equivalente a decir que el espacio es completo, ¿verdad? Por la estructura del teorema se siente un poco enredado, ¿verdad? Porque es una definición completo, sí, solo sí, una implicación, ¿verdad? Esto implica esto. Entonces, para probar, lo que tenemos que ver es que si es completo, entonces esta implicación siempre se da, y que si tenemos esta implicación, entonces el espacio va a ser
va a ser completo, ¿no? Fíjense, en esta dirección, o sea, asumimos que el espacio es completo y asumimos que tenemos que una serie de este tipo converge y entonces queremos comprobar que la serie sin las normas, ¿verdad?, converge en el espacio, ¿no? ¿Qué es lo que asumimos, verdad? Una sucesión tal que la serie de normas converge. Entonces, queremos demostrar que la serie converge, pues entonces trabajamos con la sucesión de sumas parciales. Aquí me confundí con los subíndices, déjenme, siempre me gusta subrayar estos errores porque así los cambio ya cuando se los subo en el campus. Pero fíjense que ahí es, como es suma parcial hasta m, esta debería de ser m aquí, ¿verdad? Creo que fue que solo le di copy a una de estas y no cambié después bien los índices, ¿verdad? Pero sería serie desde n igual a 1 hasta m, ¿verdad? Que es la suma parcial hasta m, ¿verdad? Hasta el término m, ¿no? Entonces sería desde n igual a 1 hasta m, ¿no? Entonces, consideramos la suma parcial y observamos lo siguiente. Si hacemos la diferencia entre el término m o sea, la suma parcial hasta m menos la suma parcial hasta m, cuando m es mayor que n, pues noten que lo que va a pasar es que se van a eliminar todos los primeros n términos y van a quedar desde el n más 1 hasta el m, ¿verdad? Esta es la típica argumento que se hace en pruebas relacionadas con sucesiones de Cauchy, ¿verdad? Si m es mayor que n, entonces esta es la suma parcial hasta m, esta es la suma parcial hasta n, entonces como m es mayor que n, hay más términos aquí, ¿verdad? Desde n más 1 hasta m, como lo estoy restando, se eliminan todos los primeros, ¿verdad? Y solo quedan, pues, precisamente desde n más 1 hasta m, ¿verdad? Y esto, por la desigualdad triangular, esta es una suma finita, ¿verdad? Entonces, puedo ir aplicando la desigualdad triangular en pares, ¿verdad? El primer término con los demás, después el segundo con los demás y así. Y entonces, al final se separa todo, ¿verdad? Y esto entonces es menor o igual que la suma de normas de los términos que están aquí en esta sumatoria, ¿no? Esto es por la desigualdad triangular, ¿no? Como esta converge por hipótesis, ¿verdad? Fue una de las cosas que asumimos, ¿verdad? Que es completo y esta converge. Entonces, como esta converge y estamos en R, ¿verdad? Convergencia en R es lo mismo que ser de Cauchy, ¿verdad? Entonces, como converge es de Cauchy. Y entonces, si hacemos en esta desigualdad que m y n tiendan a infinito, pues estos sería algunos, como una cola, ¿verdad? Digamos, de esta serie. Quizás no toda, ¿verdad? Porque estamos dejando algunos términos por fuera ahí. Entonces van siendo como colas de la serie. Pero como esta converge, entonces esto también va a converger, ¿verdad? Pero más aún lo que podemos decir es que como es de Cauchy, entonces al ser de Cauchy, esta diferencia, que son las sumas parciales precisamente de esta serie, la podemos hacer tan pequeña como queramos, ¿verdad? Que es lo que dice el criterio de Cauchy, que para todo épsilon existe un natural, ¿verdad? Tal que esta diferencia es más pequeña que épsilon cuando m y n son más grandes que ese natural. Que es lo mismo que decir que esta diferencia tiende a cero, ¿verdad? Ya visto en normas, ¿verdad? Entonces, si esto tiende a cero y aquí tenemos esta desigualdad, ¿verdad? Que esto es menor que esto, entonces esto también va a tender a cero, ¿verdad? De manera entonces que esto, por eso concluimos que esto converge a cero también. Aquí también se está utilizando el hecho de que son normas, entonces son mayores o iguales que cero, ¿verdad? Entonces, si esto tiende a cero y esto es menor o igual que esto, entonces esto también, ¿verdad? A ver, dije bien eso. Bueno, eso en todo caso solo es para decir que es mayor o igual que cero, ¿verdad? Pero si esto tiende a cero y esto es mayor o igual que esto, podría ser otro número, ¿verdad? Pero es más bien el criterio de comparación
de límite, ¿verdad? Y que esto, de todas maneras, es como una cola de precisamente de esta serie, ¿verdad? Entonces, tiene que converger al mismo valor, ¿no? De manera entonces que esto converge a cero y entonces la sucesión Sn, ¿verdad? Es de Cauchy y como estamos en R otra vez, entonces converge, ¿verdad? En R. Vamos a ver. No, aquí hay un argumento mal. Esto lo copié mal. Déjenme ver. Sí, porque a lo que queríamos llegar era que la serie XN, ¿verdad? La serie de términos sin la norma es convergente, ¿verdad? Entonces, llegamos a que la sucesión converge a cero. Y ¿cuál sería el criterio entonces para concluir que la serie converge? Porque aquí estoy diciendo, vamos a ver. SN de Cauchy converge, pero esto es si estuviéramos en R, ¿verdad? Pero SN ya está en el espacio, ¿verdad? Ya no está en R, porque tiene términos en el espacio. Aquí llegamos a que es de Cauchy, porque esto tiende a cero. Al ser de Cauchy en el espacio, entonces aquí esto lo tengo que cambiar. Como es completo, entonces sucesiones de Cauchy convergen, ¿verdad? Entonces esto tengo que cambiar. Y déjenme anotar lo que cuando estoy haciendo estas presentaciones estoy así como viendo el libro y después copiando, entonces hay veces que por eso me equivoco aquí bastante. Con B es de Cauchy y como el espacio es completo, converge, ¿verdad? En X. Eso sería la conclusión ahí. Ok, aquí más bien estaba como que utilizando lo mismo que habíamos dicho aquí arriba, ¿verdad? Pero no. Ok, eso entonces comprobaría la implicación hacia la derecha, ¿verdad? Que si el espacio es completo, el hecho de que ésta converja implica que la serie sin normas converge, ¿verdad? Y noten que la clave es esto, ¿verdad? La completitud del espacio, ¿verdad? Al tener ya que este es de Cauchy, como es completo, entonces converge, ¿verdad? En el espacio. En la otra implicación, fíjense que aquí se utiliza un ejercicio. Lo asumimos, creo que ese ejercicio no se los dejé, pero recuerden que cuando uno ya pasó por una parte, los ejercicios que son como pruebe tal cosa, pues pueden tomar como resultado, ¿verdad? En este caso sería este de aquí. Fíjense lo que dice. Una sucesión de Cauchy, no, una sucesión tiene una subsucesión de Cauchy. Sí, solo sí, tiene una subsucesión de esta forma, ¿verdad? Entonces se va a utilizar este resultado ahí, ¿no? Entonces, fíjense. Suponemos ahora que tenemos una sucesión de Cauchy porque queremos comprobar que es completo, ¿verdad? Entonces, queremos comprobar que cualquier sucesión de Cauchy converge en el espacio, ¿no? Entonces, tomamos una sucesión de Cauchy arbitraria, ¿verdad? Y para abreviar, aquí puse que se da la parte derecha del teorema, o sea, que se cumple esto, ¿verdad? De que la serie de normas converge implica que la serie en el espacio converge. Es como un poco largo de decir, entonces, la parte derecha del teorema. O sea que se cumple esa implicación, ¿verdad? Entonces, por demostrar que, queremos demostrar que XN converge y lo más importante no es tanto que converja, sino que el límite, ¿verdad?, sea un elemento del espacio, ¿verdad? Entonces, para ello, la estrategia es que es suficiente con comprobar que XN tiene una subsucesión que es convergente en el espacio, ¿verdad? Porque entonces esta, que es, si la subsucesión converge, entonces esta, ¿verdad? Si converge, va a converger al mismo límite, ¿verdad? O en todo caso, digamos que me quedo con la nueva, ¿verdad? Y como que desecho la sucesión original, ¿no? De todas maneras, recuerden que una de las cosas que sí funciona en espacios métricos
normado, ¿verdad? Es la cuestión de la unicidad del límite. Entonces, si esta converge y la subsucesión también, entonces el límite tiene que converger al mismo límite. Acuérdense que en este tipo de cosas hay que ser cuidadoso, ¿verdad? Porque si estuviéramos en R, por ejemplo, se puede confundir fácilmente en cosas como esto, decir, ok, tengo una sucesión de Cauchy. Entonces converge, ¿verdad? Porque uno ya está acostumbrado que en R eso pasa, ¿verdad? Pero aquí no, ¿verdad? Y entonces este tipo de cosas, ahí es donde les decía la vez pasada, recuerden que hay situaciones que funcionan en R y que no funcionan aquí, entonces hay que tener ahí una lista, ¿verdad? De las cosas que sí y las que no, ¿verdad? Pero, por ejemplo, la unicidad de límites, esa sí se mantiene. Ok, como aquí asumimos que esta sucesión es de Cauchy, entonces escogemos una subsucesión de esta forma, ¿verdad? Y ahí pues es donde les digo que se utiliza este teorema, ¿no? O bueno, este ejercicio más bien, ¿verdad? Y viéndolo como que fuera, si ya lo demostramos, lo podríamos ver como que fuera un teorema, ¿verdad? Pero bueno, lo estamos utilizando nada más admitiendo sin demostración, ¿no? Eso lo pueden hacer, por ejemplo, ustedes en las tareas. Si, vaya, por ejemplo, digamos que yo les dejo el ejercicio, qué sé yo, ya les dejé algunos de aquí. Bueno, estos son de totalmente acotados, pero vaya, de estos de aquí que están relacionados con cosas anteriores, fíjense, ¿verdad? Con métricas, con los LP, por ejemplo. Entonces, para estos problemas, ustedes pueden utilizar ejercicios que estén, qué sé yo, aquí, ¿verdad? Relacionados con, por ejemplo, si el problema tiene que ver con algún LP, entonces si aquí ven algún ejercicio relacionado, ¿verdad? Con algún LP que les pueda servir, entonces pueden decir, ok, por el ejercicio tal, pasa tal cosa, y entonces la utilizo para comprobar el problema que tengo a la mano, ¿verdad? Esa es una estrategia común, ¿verdad? Que uno utiliza en matemáticas. Lo ideal, claro, es que uno compruebe el ejercicio también, ¿verdad? Pero bueno, a veces por cuestiones de tiempo, a veces por qué sé yo, uno simplemente dice, ok, voy a agarrar ese como resultado y en todo caso, si yo me quiero convencer después, pues lo completo, ¿verdad? Pero en las tareas lo pueden hacer sin necesidad de comprobar esto, ¿verdad? De decir, ok, por el ejercicio tal, agarro tal cosa, ¿verdad? Ahí solo fíjense que en el ejercicio está en términos de métricas, ¿verdad? Pero si recuerdan, en espacios normados, la métrica usual está definida precisamente como la diferencia en norma, ¿verdad? O sea que esta sería la distancia o la métrica entre este elemento y este elemento, ¿verdad? O sea que solo es trasladar lo que decía ahí en términos de métricas al ambiente de espacios normados que tenemos acá, ¿no? Ok, entonces, siguiente. Eh, por lo que decíamos anteriormente, o sea, por esto, eso significa que la serie de términos con estos elementos, que son precisamente los de acá, va a ser convergente porque, noten, si nosotros hacemos la serie de los términos de la izquierda y la serie en los términos de la derecha, ¿verdad? Cada elemento es menor que los elementos de la serie de la derecha, que noten que es una geométrica, ¿verdad? 1 entre 2 al acá, y esta converge, ¿verdad? Entonces tengo una serie más pequeña que una convergente, por tanto, entonces esta tiene que ser convergente, ¿verdad? Que eran aquellos criterios de comparación en R, ¿verdad? Y noten que aquí estamos en R, entonces no hay ningún problema ahí de que si funciona o no, ¿verdad? Porque son normas, entonces son reales, y entonces lo que ya conocemos aquí funciona, ¿verdad? Cuando tengo una serie y todos sus términos son menores que una que es convergente, entonces la otra tiene que ser convergente con más razón, ¿verdad? Porque es más pequeña, ¿verdad? Ok, siguiente. Esta entonces converge y recuérdense que en este caso asumimos como hipótesis la implicación esta, ¿verdad? Que
Si la serie de normas converge, entonces la serie de elementos converge, ¿verdad? Entonces, tenemos aquí que la serie de normas converge. Esto implica entonces, por hipótesis, por la implicación, que la serie de los elementos converge en el espacio, ¿verdad? Y ahora entonces utilizamos lo que habíamos dicho antes, que las series las podemos ver como sucesiones, ¿verdad? Eso implica que la sucesión, noten que estamos dejando el primer término aparte, y esta la vemos como sucesión de sumas parciales de esta serie, ¿verdad? Converge en X, ¿verdad? Y entonces a lo que llegamos es que una subsucesión, porque esta es una subsucesión de la sucesión esta original que tomamos, ¿verdad? Que es de Cauchy, y entonces llegamos a que esta sucesión converge a un elemento en X, ¿verdad? Que era lo que queríamos, ¿verdad? Y entonces tenemos un criterio de completitud en términos, pues, de convergencia, ¿verdad? Bueno, en este caso no hay tanta diferencia porque la completitud, pues, está relacionado directamente con convergencia. Usualmente estos caracterizaciones en términos de convergencia se dan o son quizás más útiles cuando tenemos una definición que no tiene que ver con convergencia, como la de continuidad, por ejemplo, y después damos un criterio que tiene que ver con convergencia, ¿verdad? Pero bueno, aquí la ventaja es que nuevamente se está trasladando, y noten que esto ya va siendo como un patrón, ¿verdad? Se está trasladando a hablar de la convergencia en el espacio en hablar de la convergencia de una serie en R, que aquí nosotros ya tenemos un montón de criterios, ¿verdad? Los criterios de comparación, criterio del integral, criterio del enésimo término, etcétera, ¿verdad? Todos esos criterios ya los puedo aplicar a esta serie que es de reales, ¿verdad? Y entonces, esa es la ventaja de este criterio de Banach, ¿no? Ok, noten que además que si nosotros aplicamos esto al espacio normado R, ¿verdad? Con la norma valor absoluto, con la norma usual, entonces esto me está dando otra equivalencia con el axioma de completitud, ¿verdad? Recuerden que está el criterio de Cauchy, los intervalos anidados, Bolzano-Weierstrass, etcétera. Y entonces aquí estamos diciendo, si en vez de X tenemos R es completo, o sea, se cumple el axioma de completitud. Si solo sí, pasa esto, ¿verdad? O sea, y esto, si se fijan, trasladado a R, esto sería valor absoluto. Entonces sería como decir que la convergencia absoluta implica la convergencia de la serie original, ¿verdad? Así que la convergencia absoluta, de cierta forma, también está relacionada con el axioma de completitud en R, que no es tan común, ¿verdad? Decirlo, aunque algo que sí se prueba normalmente en análisis 1 es que la convergencia absoluta sí es requisito para cosas como hacer reordenamientos en una serie, ¿verdad? O hacer asociaciones también, ¿verdad? De manera que si hay convergencia absoluta, no importa cómo se asocien los elementos de la serie o cómo se conmuten, siempre la convergencia se va a mantener, ¿verdad? Y el límite no va a cambiar, ¿verdad? Como sí pasa, por ejemplo, con series como la armónica aquella, pero la negativa, ¿verdad? La armónica alternante, ¿verdad? Que converge, ¿cómo era? Sí, así era, ¿verdad? La armónica, pero alternante, era convergente, pero si ya le ponía valor absoluto, ya no, ¿verdad? Era divergente. Ok. Vamos entonces a la otra parte. Esto es lo último que se hace en esta sección de espacios métricos completos, ¿verdad? Aquí empiezan lo de los puntos fijos. Si se fijan, aquí está el teorema del que estábamos hablando ahorita, ¿verdad? Del criterio ese para hablar de completitud. Ya después viene lo de los puntos fijos, que como les digo, lo vamos a saltar. Nos vamos a ir a esta parte de completación, que es un aspecto bastante teórico, pero que lo vamos a volver a utilizar más adelante. Entonces, esto sí considero que no lo podemos saltar porque
si lo vamos a ocupar más adelante, entonces, si lo saltamos, después tenemos que volver, ¿verdad? Entonces ahí no tiene sentido. Entonces, fíjense, ¿de qué trata esto de las completaciones? Esto viene siendo como cuando uno tiene un espacio o un conjunto que es abierto y le toma la clausura, ¿verdad? Entonces, de cierta forma, tomar la clausura o la adherencia es como cerrar el conjunto, ¿verdad? Como volverlo cerrado. Perdón, entonces, por alguna razón, puede ser que me sirva tener un espacio que no sea completo y completarlo para que así todas las sucesiones de Cauchy sean convergentes, ¿verdad? En la completación. Entonces, intuitivamente de eso se trata el concepto de completación. Es un espacio más grande, entre comillas, ¿verdad? En el sentido de que contiene al espacio que tenemos originalmente. Y eso va a ser entre comillas también, ya vamos a ver. De manera que en el nuevo espacio ya sí tengamos completitud, ¿verdad? Y fíjense, formalmente esta es la definición. Decimos que este M sombrero con una métrica asociada a él, ¿verdad? Es una completación de un espacio métrico MD. Si el M sombrero es completo y además el original que teníamos, que no es completo, ¿verdad? Si es completo, entonces él mismo es su completación, ¿verdad? No tiene sentido hablar de completación si el espacio ya es completo, ¿verdad? Es como que diga, es como cuando tomo la adherencia, ¿verdad? De un conjunto que es cerrado, me da el mismo, ¿verdad? Entonces, similar aquí. Así que en la definición, digamos, no es que no funciona si este ya es completo, sino que es interesante cuando no es completo, ¿verdad? Entonces, este que no es completo tiene que ser isométrico. O sea, recuérdense que la noción de isométrico era más fuerte que la de homeomorfismo, ¿verdad? Homeomorfismo eran que eh, como espacios topológicos eran equivalentes, pero no necesariamente se respetaban las métricas, ¿verdad? Las distancias. Y en un espacio métrico, isométrico, en espacios isométricos, lo que se tiene es que son homeomorfos y además se tiene que se respetan las distancias, o sea que ya son prácticamente idénticos, ¿verdad? Excepto por el nombre de los elementos, ¿verdad? Entonces, el espacio ese que no es completo tiene que ser isométrico a un subconjunto denso de el que es al que le llamamos la completación. Fíjense que esto de denso, recuérdense que una forma rápida de definir denso es que la clausura del conjunto es todo el espacio, ¿verdad? Por ejemplo, decimos que los racionales son densos en R porque su clausura, ¿verdad? Es todo R, ¿verdad? Y lo mismo con los irracionales, por ejemplo, ¿verdad? Y de hecho, siempre que vean denso, es como tip, digamos, piensen en los racionales dentro de los reales, ¿verdad? Como para pensar en propiedades, ¿verdad? De conjuntos que son densos. Entonces, lo que se logra con esta parte de ser denso es que de cierta forma estamos diciendo como que la clausura de este conjunto va a ser todo el espacio. Entonces realmente la que nos va a servir como completación o la que nos sirve como completación es esa clausura, que es precisamente todo el espacio, ¿verdad? De manera que aquí, recuerden que cuando uno toma la clausura, yo le digo más clausura que adherencia, ¿verdad? Más que todo porque como casi todos estos libros están en inglés pues es closure, ¿verdad? Entonces, usualmente no traduce textualmente, entonces textualmente closure sería como clausura, ¿verdad? Pero en español, los libros en español usualmente le dicen adherencia, ¿verdad? Pero bueno, digamos que es como agringada la cuestión de decirle clausura, ¿no? Entonces, además que está más relacionado con el concepto de cerrado, ¿verdad? Clausura, cerrado, como que tiene más relación. Eh, bueno, entonces, la cuestión de tomar entonces la clausura, pues lo que hace es que los puntos límites se queden dentro del conjunto, ¿verdad? Recuerden que
La clausura del conjunto lo que hace es agregarle los puntos límites que no, si no los tenía, ¿verdad? Si ya los tenía es porque era cerrado, ¿verdad? Entonces ahí es donde les digo que queda igual, ¿verdad? La clausura del cerrado es el mismo. Si habían algunos que no estaban, entonces lo que se hace prácticamente es, pues esto que les describo aquí, ¿verdad? Añadir los puntos límites, ¿verdad? O sea, los límites de algunas sucesiones que quizás el límite pues se queda por fuera, ¿verdad? Esta segunda condición, fíjense que este M es isométrico a un subconjunto denso del M sombrero. Fíjense que formalmente lo que significa es, bueno, tiene que ser isométrico, entonces existe una isometría, ¿verdad?, entre uno y el otro, de tal manera que la imagen, ¿verdad?, de M, bajo la isometría esta, que es un subconjunto de aquí, ¿verdad?, el conjunto llegado, es un subconjunto denso de M, o sea, esto pasa también en clases, por ejemplo, de álgebra, en topología, que lo que tenemos una función, ¿verdad?, entre el M y el M sombrero, ¿verdad? Lo voy a hacer más grande. El M sombrero. Entonces, la función esa ahí, en este caso, su dominio es todo M, pero su rango, pues, en general va a ser un subconjunto, ¿verdad? Del M sombrero. Y a este es el que le llamamos I de M, ¿verdad? Con la notación esta de imagen, ¿no? Imagen de M bajo I. Entonces este I, ¿verdad? Es el que viene siendo como el conjunto que es isométrico, o el espacio que es isométrico a M, ¿verdad? Y entonces este de acá viene siendo como una especie de copia, ¿verdad? Casi idéntica de M y con la ventaja de que ahora está dentro de un espacio que es completo. Y noten que además le estamos añadiendo la condición de que la clausura de este, ¿verdad? Tiene que ser todo M, ¿no? Y entonces, que es la parte de que este es denso, ¿verdad? Denso en M sombrero. Con eso entonces se va a lograr la completitud que queremos, ¿verdad? Porque este de acá, ¿verdad? El M no es completo, ¿verdad? Digamos incompleto, aunque no hemos definido que se le vaya a decir así. Entonces, este M es incompleto y la ventaja que se logra es que ahora la clausura de este, ¿verdad? Ya es completo en esta otra parte. Y eso es lo que está logrando entonces la completación. Noten que a este tipo de... aquí, en teoría, formalmente no tiene sentido decir M está contenido en M sombrero, ¿verdad? Que fíjense que en la definición no me dice exactamente eso. No quiero que M sea subconjunto denso de M sombrero, sino que M sea isométrico a un subconjunto denso de M sombrero. Al final, entonces, lo que pasa es que, aunque formalmente esto no es cierto, entonces como en que, entre comillas, podríamos verlo como que sí, ¿verdad? Porque de todas maneras este es idéntico a M, ¿verdad? Entonces, de cierta forma podemos decir, entre comillas, que M está contenido en M sombrero y además que la clausura de M sea M sombrero, ¿no? Noten que otra vez, formalmente esto no tiene sentido porque M no necesariamente tiene que tener alguna relación con M sombrero, ¿verdad? Por ejemplo, estos pueden ser reales, estas pueden ser funciones, por ejemplo. Entonces, como conjunto son bien distintos, ¿verdad? Y entonces quizás esto no tenga sentido. Eh, pero si hay una copia isométrica de este aquí adentro, entonces podemos decirlo como que no es cierto, pero es casi cierto, ¿verdad? Entre comillas, como que es cierto. Y entonces, en el libro, por ejemplo, mencionan que cuando eso pasa, aunque no sea cierto formalmente, ¿verdad? Formalmente esto es lo que pasa, ¿verdad? Lo que se dio, lo de este diagrama. Aunque formalmente esto sea lo que pase, pues vamos a decirlo así, como para ahorrarnos trabajo, decir, ok, considere la función esta que lo manda de acá para acá y después entonces, aunque este no está contenido en el otro, el que está contenido es la imagen. Pero bueno, como son casi iguales, entonces vamos a decir que está contenido, ¿verdad? Y a esto en otras clases de repente lo hayan visto como, a veces se le llama copia isomorfa o a la función se le llama embedding, ¿verdad? Mete el conjunto en el otro, ¿verdad?
Así que es más o menos es lo que se está dando aquí, ¿no? Así que al final lo que queremos es que si tenemos un espacio completo, n, que toma m como subconjunto, entonces lo que hacemos es tomar la clausura para que sea denso, ¿verdad? Y con esto entonces se obtiene la completitud, que es lo que queremos, ¿verdad? Ese es más o menos como el plan general, ¿verdad? Claro, tenemos que volverlo eso formal y entonces eso se hace de la siguiente manera. Aquí tengo otro error que no me fijé cuando lo escribí. Fíjense, la idea es que vamos a tener entonces un espacio M que no es completo y queremos buscar este M sombrero de alguna manera, ¿verdad? O un espacio métrico más grande que lo tenga como subconjunto, de manera que en ese espacio más grande yo pueda tomar la clausura y esa me sirva como completación, ¿verdad? Esa es más o menos la idea. Entonces fíjense que vamos a utilizar la noción de L infinito aquí, ¿verdad? Y por eso esos espacios en estos cursos relacionados con espacios normados y espacios de Banach y de Hilbert y eso, eh, siempre van a andar por ahí, ¿verdad? Esos LP. Ok, fíjense, lo único es que esta es una especie de modificación de L infinito. Si recuerdan, L infinito era el conjunto de sucesiones acotadas, ¿verdad? De sucesiones reales acotadas. Fíjense que se está modificando un poco. Tenemos un conjunto M cualquiera, que en este caso pues, va a ser nuestro espacio métrico, ¿verdad? El que es incompleto. Y entonces definimos L infinito de M como el conjunto de funciones valoradas en R, ¿verdad? Que regresan reales, cuyo dominio es M, y tal que la función es acotada. O sea que estamos modificando un poco la definición de L infinito porque noten que L infinito sería, bajo esta definición, L infinito de N, ¿verdad? O sea, las sucesiones las podemos ver como funciones que tienen a los naturales, ¿verdad? Como dominio. Y entonces, bajo esta definición, L infinito de N, o sea, con M igual a N, sería el L infinito que teníamos antes definido, ¿verdad? Conjunto de sucesiones. Lo transformamos en espacio normado. Aquí a saber qué enredo hice ahí con el látex, que es la F por fuera, pero esta es la norma de F, era lo que quería decir aquí, ¿verdad? Déjame ver si por aquí solo la copié y con el mismo error. Varias veces no me fijé ahí que estaba cometiendo ese error. Fíjense. Que lo que hice fue que creé un comando para no estar escribiendo a cada rato norma, infinito, de no sé qué. Entonces creo que le puse mal, creo que habrá sido dónde poner el argumento, ¿verdad? Creo que fue lo que le puse mal. No me fijé, hasta ahorita me fijo. Pero bueno, con esto me refiero a la norma infinita de F, ¿verdad? O sea, esto. Norma infinito de F. Entonces se define como usual, ¿verdad? Como pasaba ya en L infinito, que era el supremo de los valores absolutos de las componentes de la sucesión. Era antes, que ahora serían las coordenadas, las segundas coordenadas, ¿verdad? De la función, ¿no? Ese supremo va a existir. ¿Por qué? Porque las funciones estas son acotadas, ¿verdad? Entonces, los conjuntos de rangos para cualquier función que yo tome, como la función es acotada, entonces el rango va a ser un conjunto acotado, ¿verdad? Y pues todo conjunto acotado superiormente va a tener supremo, ¿verdad? Entonces, esas van a existir, ¿verdad? Estos supremos. Entonces, de hecho, eso hay que probar, ¿verdad? O sea, para probar que esto es norma, hay que ver que esto es finito, ¿verdad? Hay que ver todas las propiedades aquellas de norma. Y entonces eso, pues solo lo vamos a decir. La prueba de que es norma, se las dejé como ejercicio, ¿verdad? Que era uno de 321, creo. La completitud se hace similar que como se hizo con L2. Y pues para ello, si quieren ver como detalles o con la misma lógica que dijimos con este ejercicio de aquí, ¿verdad? Con este de acá.
está el ejercicio ahí planteado, entonces el ejercicio me dice pruebe que, o sea que si lo hago, pues ya tengo el resultado, ¿verdad? De que esto es cierto. Entonces, eso está como ejercicio de que L2M, ¿verdad? Es completo en estos ejercicios, ¿verdad? 718, 744. A ver si encuentro rápido alguno de estos. 744. Pruebe que L infinito de M es completo. O sea que si ya utilizamos este ejercicio como comprobado, ¿verdad? Entonces, podemos solo decirlo. Pero bueno, lo ideal es irlo a hacer, ¿verdad? Y la idea es que la prueba se hace de manera similar a como se hizo la prueba en L2, la parte de la completitud, ¿verdad? Aquello de el candidato va a ser el límite puntual, se prueba la convergencia y después que el límite está en el espacio, ¿no? Ok, entonces lo siguiente, asumiendo que ya sabemos que esta es una norma, asumiendo que ya sabemos que el espacio es completo, entonces queremos comprobar que este me va a servir como el espacio más grande, donde voy a meter a M, de manera que este ahora sí, al tomarle la clausura, sea completo en este otro espacio más grande. Fíjense, lo de la clausura, recuerden que teníamos un teorema que decía, ¿verdad? Cerrado dentro de un completo es completo. Entonces, si yo tomo la clausura de M dentro del completo L infinito de M, entonces este también va a ser completo, ¿verdad? Porque es un cerrado dentro de un completo. Ok. Veamos entonces esto, ¿verdad? Para ver que esto nos va a servir como el espacio que queremos. Perdón, eso está entonces descrito en este lema. Consideramos entonces el espacio métrico M y decimos, bueno, M es isométrico a un subconjunto de L infinito de M. Que hay que comprobar entonces que hay una isometría, ¿verdad? Entre M y un subconjunto de L infinito de M. Ya, ¿verdad? Eso es lo que dice nada más este lema, que hay una isometría. Fíjense cómo se define la isometría. Consideramos un elemento A en M arbitrario pero fijo. Fíjense que esto se utiliza casi siempre cuando de alguna manera queremos tener un elemento fijo, que por ejemplo en espacios normados no hay problema, pero en espacios normados siempre hay un cero, ¿verdad? Porque es un espacio vectorial. Entonces el cero se usa casi siempre como el elemento fijo, ¿verdad? Pero en un espacio métrico no hay cero. Entonces, para tener una especie como de cero, lo que hacemos es agarrar un elemento del espacio y dejarlo fijo, ¿verdad? No moverlo de ahí en adelante, ¿no? Entonces, para cualquier x en M, vamos a asociar una función en L infinito de M de la siguiente manera, ¿verdad? Y le llamamos f sub x como para denotar que está asociada directamente al x con el que estamos trabajando, ¿verdad? Y esto es para todos los elementos de M, ¿verdad? Agarro un x, entonces le voy a asociar una función. Entonces, fíjense cómo está definida. Está definida como fx de t, como la distancia de x a t. El x es el elemento que me tomé, el t es cualquier elemento de M, menos la distancia de a a t. El a fue el elemento que fijé, la especie como de cero, como les digo, menos la distancia de a a t. Y esto para cualquier t en M. Noten que esta f de x entonces es una función que toma un elemento de M, me regresa una resta de métricas, o sea, me regresa a un real, ¿verdad? O sea, f de x, o f sub x, perdón, iría así, ¿verdad? F sub x iría de M en R, ¿no? Entonces, fíjense, si comprobáramos que esta función es acotada, entonces esto sería un elemento de L infinito de M, ¿verdad? Porque esto está formado por las funciones acotadas de M en R, ¿no? Entonces, pero no sabemos si esta es acotada, ¿no? Si es acotada, entonces esto se va a cumplir, ¿no? Entonces, veamos, que es precisamente lo que se quiere ver, ¿verdad? Que la función es acotada. Entonces, es acotada porque si tomamos
el valor absoluto de las coordenadas, ¿verdad? De las imágenes de la función, sería esto, ¿verdad? Por la desigualdad triangular por la izquierda, es la forma que siempre llamo esta desigualdad. Esto va a ser menor o igual, noten que el elemento en común es t, ¿verdad? Entonces esto va a ser menor o igual a la distancia de x a a, ¿verdad? Y este valor no depende del t, de manera que este valor absoluto, independientemente del t, va a ser menor que esta distancia. Entonces el supremo de estos valores absolutos, que es la norma, ¿verdad? Que, bueno, como les dije, la escribí mal, pero lo extraño es que aquí sí está bien, ¿verdad? O sea que tengo que ver ahí cuál es el pleito que tengo ahí. Yo creo que la cuestión de los subíndices, porque aquí me quedó la norma como subíndice también, ¿verdad? Bueno, la doble barra esa como subíndice. Bueno, entonces, como esto siempre es menor o igual que la distancia de x a a, y esta no depende de t, este supremo se toma en todos los t, ¿verdad? Porque es supremo de la función, o sea que es supremo de las imágenes, ¿verdad? Y las imágenes se toman en todos los t. Entonces, como no depende de t, este supremo también va a ser siempre menor o igual que la distancia de x a, o sea que la función esta es acotada. Entonces, es acotada significa que está aquí, ¿verdad? Pero no solo quiero que esté ahí, sino que sea una isometría, además, ¿verdad? Bueno, no ella, sino que la siguiente función, porque noten que para decir que este m es isométrico a L infinito de m, entonces lo que ocupa es una isometría entre m y no todo L infinito, ¿verdad? Sino algún subconjunto de L infinito de m. O sea que esta f de x no me sirve porque esta va de m en r. Y lo que quiero es una isometría entre m y un subconjunto de L infinito de m. Entonces, esta va a ser otra función, ¿verdad? Creo que aquí no le ponemos ningún nombre. No, simplemente se dice al elemento x asóciale f de x, ¿no? Y esta entonces sería la función, ¿no? Si le pusiéramos algún nombre, qué sé yo, y, ¿verdad? De isometría, entonces sería y de x igual a f sub x, ¿no? Entonces a un elemento de m, x, le asocio una función acotada en el infinito, que es f de x, f sub x, ¿verdad? Que es esta de aquí. Entonces queremos ver ahora que esta es una isometría, ¿verdad? Fíjense que ya casi se va a ir el tiempo. A las 3, si tienen algo más que hacer, pues se pueden retirar. Pero yo voy a terminar la presentación para no hacer otro videíto ahí por aparte y que quede cortado, sino que quede en una sola clase, ¿no? Entonces, por si tienen otra clase o algo que hacer a las 3, pues no hay problema si se tienen que retirar, ¿no? Pero yo voy a seguir, ¿verdad? Por si alguien se quiere quedar, ¿verdad? Y no tener que volverlo a ver después. En caso de que no tengan algo más que hacer, ¿verdad? Por cierto, por si se van, noten que con esto vamos a terminar el capítulo 7. Entonces de aquí ya vamos a hacer otra prueba, ¿verdad? La otra semana. Hoy es jueves, seguro, creo que es mejor ponerla para el viernes. Entonces probablemente ahí les voy a poner un aviso, probablemente el otro viernes entonces haya pruebas sobre este capítulo 7 y la tarea con los ejercicios que les he dejado, pues sería también entonces para la otra semana, ¿no? Ok, terminemos entonces. Queremos ver ahora entonces que esta otra función es una isometría. Fíjense, para ello, otra vez, ¿verdad? Esto es la norma de f de x menos f de y, ¿verdad? Que escribí mal, aquí lo voy a subrayar también. Esta, por definición, pues es el supremo de los valores absolutos, ¿verdad? De la función, ¿verdad? F de x menos f de y es una resta de dos de esta, ¿verdad? Para dos elementos distintos, ¿verdad? Para un x y un y. Entonces es otra función de este tipo, ¿verdad? Donde la resta de funciones ahí está definida como normalmente se hace, o sea, f de x menos f de y de t, pues f de x, f sub x de t menos f sub y de t, ¿verdad? O sea, es la función resta usual, que noten que todas estas restas hacen sentido porque
Pues estas son funciones. Podríamos decir, bueno, como son funciones, ya tenemos una resta de funciones de m en r. O sea, en ningún momento aquí, noten, se está haciendo una resta entre elementos de m, que eso sí no tendría sentido, ¿verdad? Porque m solo es un espacio métrico, ¿verdad? Aquí se están restando, por ejemplo, ya cuando se está evaluando en t, entonces son reales, ¿verdad? Entonces esta es una resta de reales, no hay ningún problema, ¿verdad? Y esta resta es la definición de resta de funciones, ¿verdad? Que se hace así, coordenada por coordenada, ¿verdad? Ok, entonces ese es el supremo de los valores absolutos, que de manera similar a como se hizo acá, eso es menor o igual que la distancia de x a y por la desigualdad triangular por la izquierda, ¿verdad? Y notemos además que cuando t es igual a x, por ejemplo aquí, si t es igual a x, esto me va a dar 0, ¿verdad? Distancia de x a x, y aquí me va a quedar distancia de y a x, negativa, pero como es con valor absoluto, sería positiva, y distancia de y a x es la misma que la de x a y. Y si t vale y, distancia de y a y, 0, esto se elimina, y aquí me queda distancia de x a y en valor absoluto, pero bueno, las distancias o las métricas estas son mayores o iguales que 0, entonces me queda la misma distancia de x a y, ¿verdad? Entonces, noten que aquí ya tenemos que este supremo, la norma, es menor o igual que esa distancia, y esto, como es una cota superior, de todas esas distancias va a ser mayor o igual que, en particular, la distancia de x a y. Entonces tengo que la norma esa es menor o igual que la distancia de x a y que también es mayor o igual que la distancia de x a y. O sea que es igual, ¿verdad? O sea, esta norma es igual a la distancia de x a y. ¿Qué quiere decir? Tenemos que norma de f de x, ¿verdad? A f de y. Bien. Tenemos es igual a la distancia de x a y. Noten que eso significa que la función esta que a x, ¿verdad? Le asigna f de x es una isometría porque esto de aquí, en términos de la métrica usual, pues sería la distancia de f de x a f de y, ¿verdad? Solo que esta sería otra, ¿verdad? De repente pongámosle de sombrero para diferenciarla de esta de aquí, ¿verdad? Entonces estamos diciendo la distancia entre estas dos funciones en el espacio métrico o el infinito, ¿verdad? Es igual a la distancia de las preimágenes, ¿verdad? Entonces, eso significa, o esa era la definición precisamente de isometría, ¿verdad? Que se preservan las distancias. Así que con eso comprobamos todo lo del lema. Una que esta función, como se definió, es acotada, entonces está dentro del conjunto. Y lo otro es que esa otra función que a x le asigna f sub x es una isometría. O sea que es cierto que m es isométrico a algún subconjunto de L infinito de M. Y es un subconjunto nada más porque, bueno, podría ser todo el conjunto, ¿verdad? Pero la función esta ahí va de M a L infinito. No necesariamente, pues, el rango de I va a ser todo el infinito, ¿verdad? Puede ser que sea solo un subconjunto de aquí, ¿verdad? Entonces, pero eso es suficiente, eso es lo que queremos, que M sea isométrico a un subconjunto de L infinito para que se dé esto del embedding, ¿verdad? De meter el conjunto dentro del otro, ¿no? Ok, siguiente. Esto, fíjense, es un detalle técnico, pero pasa que más adelante se vuelve a mencionar. Entonces voy a ir así quizás sin tanto detalle como otras cosas, por lo menos para más o menos entender la idea de la prueba. Y fíjense que lo que dice este teorema es, tengo dos completaciones para un espacio, entonces son isométricos, o sea, son prácticamente la misma, ¿verdad? Como queriendo decir, por eso lo puse aquí entre comillas, como entre comillas, esas completaciones son únicas, ¿verdad? Salvo isometrías. O sea que no es que son únicas, pueden haber varias, pero son isométricas, o sea, son casi la misma cosa, ¿verdad? Excepto por los nombres de los elementos. Entonces prácticamente son únicas, ¿verdad? Pues fíjense, veamos cómo va esta prueba y solo para adelantar, fíjense que aquí más o menos algo que se utiliza es la idea de crear
clases de equivalencia, que viene siendo la forma más fácil de entender ese concepto. Es como se construyen los reales, ¿verdad? Bueno, hay varias formas de hacerlo, ¿verdad? Pero una de las formas es haciendo clases de equivalencia de sucesiones convergentes o sucesiones de Cauchy. Y en ese sentido es que uno dice, por ejemplo, que un medio es igual a 2/4 y es igual a 3/6 y es igual a así, ¿verdad? Entonces, todos esos elementos, lo que pasa es que están dentro de la clase de equivalencia de un medio, ¿verdad? De manera que toda sucesión que converja a alguno de estos elementos va a converger al mismo elemento. Y uno dice, bueno, todos esos elementos, 2/4, están en la clase de equivalencia de un medio. Dependiendo de la notación, hay veces que las clases de equivalencia se notan así con barrita, ¿verdad? En álgebra a veces se utiliza esta notación. El punto es que las clases de equivalencia son conjuntos que están definidos mediante una relación, ¿verdad? Aquí en particular la relación era aquella de que para igualar dos fracciones era que 1/4, o sea que la multiplicación cruzada, ¿verdad? 1/4 es igual a 2/2. 2/6 es igual a 3/4. Y esa es la relación que genera la clase de equivalencia en la que están todos estos elementos, ¿verdad? Entonces aquí lo que va a pasar es que se va a crear una especie de clase de equivalencia de todas las sucesiones de Cauchy que convergen a un mismo elemento. Y de manera que todas esas se agrupen en uno solo, y de esa forma es que, entre comillas, va a haber una unicidad, ¿verdad? Porque, digo, en ese sentido, podríamos ver estas, si las fracciones las vemos, por ejemplo, porque uno ya tiene como programado desde la escuela, ¿verdad? Que 2/4 es igual a un medio, y digamos que eso a uno no le cuestiona, ¿verdad? Perdón. Pero, por ejemplo, cuando se hace esta construcción, las fracciones se definen como parejas ordenadas. Y entonces un medio estaría representado por la pareja ordenada 1,2. 2/4 estaría representado por la pareja ordenada 2,4. Y como parejas ordenadas, definitivamente que son distintas, ¿verdad? Y esto hasta en 110, lo podríamos decir, sí, son distintos. No diríamos que un medio es distinto que 2/4, ¿verdad? Nunca. Pero sí, sí que esto, ¿verdad? Y la construcción, de hecho, pues se basa en relaciones, o sea, se basa en parejas ordenadas. Entonces, más o menos eso es lo que pasa allá. Lo único que ya se tienen sucesiones de Cauchy distintas. Entonces, tengo una sucesión de, piensen como que estamos en R2. Entonces, pueden haber un montón de sucesiones que converjan a cero, ¿verdad? Una que venga por aquí, otra que venga por aquí, converja a cero, otra que venga por acá, ¿verdad? Ahí de una manera más extraña. Y pueden haber infinidad, ¿verdad? De comportamientos, una como espiral, ¿verdad? Converge a cero también. El punto es que queremos agrupar todas esas sucesiones que convergen a cero en una sola clase de equivalencia, la clase de equivalencia de sucesiones que convergen a cero, ¿no? Y bueno, esa es como la idea general. Veamos entonces formalmente cómo funciona la cosa. Fíjense, para simplicidad, recuerden que estas, como son completaciones, M1 y M2 son completaciones de M. Entonces, realmente, como les dije al inicio, no significa que M está contenido en M1, pero fíjense, el mismo autor dice, bueno, para no complicarnos la vida con la notación, vamos a decir que M está contenido en M1, ¿verdad? Recuerden que lo que pasa realmente es esto, ¿verdad? Entonces, como les dije, no tiene sentido decir M está contenido en M sombrero aquí, ¿verdad? Pero lo vamos a decir así, como para ahorrar decir todo eso, que existe esta función, que este es isométrico a este, etcétera. En vez de decir todo eso, bueno, veámoslo como que uno está contenido en el otro, ¿no? Y además que es denso en cada uno de ellos, ¿verdad? O sea que la clausura de M es todo M1 aquí y la clausura de M es todo M2 acá, ¿no? Que sería decir que son densos, ¿no? Entonces, fíjense, tomamos un X que está en M1. Noten que acá en general se puede dar la situación, como más general, ¿verdad? Que podría pasar, es que tengamos una situación así, ¿verdad? Tenemos el M, ¿verdad? Y está contenido en un M1.
digamos así, y está contenido en un M2, ¿verdad? Entonces eso se podría dar de un montón de formas, ¿verdad? Pero digamos que lo más general sería algo así, ¿verdad? Entonces, la completitud de M en M1, digamos que se puede ver como distinta que la completitud de M en M2. Si fuera así la cosa, por ejemplo, tengo el M aquí, M1 aquí, por ejemplo, y M2 así, digamos que es más sencillo, ¿verdad? Porque este está contenido en este está contenido en este, entonces es más fácil hacer varias cosas así, ¿verdad? Pero en general puede pasar esto, ¿verdad? Entonces, fíjense, estamos dando un X en M1 y entonces, como M es denso en M1, significa que existe una sucesión que converge a este X que está en M1, ¿verdad? Puesto que es denso, ¿verdad? Entonces, así como lo dibujé aquí, pues no va a aparecer, ¿verdad? Pero por eso les digo, siempre asocien denso como los racionales dentro de R, ¿verdad? Es decir, si yo dibujo un X aquí, pues así como lo dibujé, no parecería que existe una sucesión de elementos de M, ¿verdad? Que va a ir a converger a ese X, ¿verdad? Pero, eso pasa porque M es denso y significa que cuando yo tomo la clausura, me da todo M1, ¿verdad? Así como lo dibujé, pues no parece, ¿verdad? Pero realmente es que el dibujo no representa bien la cuestión porque en todo caso, una representación buena sería como dibujar a todos los racionales en la recta numérica, ¿verdad? Y esa sería una buena representación de un conjunto denso, ¿verdad? Y ahí sí, si yo digo, bueno, voy a agarrar cualquier elemento que no está ahí, entonces no tengo problema para pensar de que existe una sucesión de estos puntos azules que converge a este punto rojo, ¿verdad? Y ahí no habría problema. Bueno, eso es por la definición de densidad, ¿no? Entonces, fíjense, como es convergente, es de Cauchy, ¿verdad? En M1. Y entonces, recuerden que no hay una equivalencia en espacios métricos entre convergente y de Cauchy, pero las convergentes sí son de Cauchy. Lo que pasaba es que no necesariamente el converso se iba a cumplir, ¿verdad? Y por eso tiene sentido la definición de completo, ¿verdad? Que las soluciones de Cauchy converjan, ¿verdad? Eh, pero bueno, como es convergente, es de Cauchy, no hay problema. Y entonces, si es de Cauchy en M1, también es de Cauchy en M2 porque la sucesión está en M y M está contenido también en M2. Entonces, recuerden que la ventaja del criterio de Cauchy es que solo habla de los términos de la sucesión, ¿verdad? No se refiere al límite, ¿no? Entonces, aquí dije que el límite va a estar en X, ¿verdad? Pero el hecho de que la sucesión sea de Cauchy funciona tanto en M1 como en M2, porque no se hace referencia al límite, ¿verdad? Simplemente a los elementos de la sucesión que esos están en M, ¿verdad? Entonces, si es de Cauchy en M1, pues es de Cauchy en M2 también, en el sentido de que como es un subconjunto, digamos que la norma o la métrica en M va a ser la heredada de M1, visto como subconjunto de M1, va a ser la heredada de M2, visto como subconjunto de M2. Ok, entonces en ese sentido es que aquí se dice que es de Cauchy en M1, entonces también va a ser en M2, ¿no? Entonces, al ser Cauchy en M2 y M2 es completo, eso significa que la sucesión converge a un Y que está en M2, ¿vale? Entonces, lo que hice fue ahora agarrar otro límite aquí, ¿verdad? Entonces, como tanto M1 como M2 son completos, pues esta sucesión de Cauchy converge aquí y converge aquí, ¿verdad? Obviamente ahí ya estamos viendo que tiene que haber una relación entre ese X y Y, ¿verdad? Porque por la cuestión de la unicidad del límite, ¿verdad? Pero bueno, entonces por ahí es donde va la cosa. Fíjense, definimos entonces ahora una función que va desde M1 a M2 y definida como al X, que es el límite de la sucesión en M1, se le asigna el Y, que es el límite de la sucesión en M2, ¿verdad? Okay. O sea, se están relacionando estos dos límites, ¿no? El X y el Y. Fíjense, cuando se da este tipo de cuestiones,
hay algo que uno casi siempre se pasa por alto, y es que cuando uno define supuestamente una función mediante una fórmula, uno como que automáticamente dice, ah, bueno, es una función, ¿verdad? Pero recuerden que hay expresiones que puede ser que sean relaciones nada más, o sea, puede ser que a un solo X le correspondan dos diferentes Y. Si eso pasa, entonces realmente esto no sería una función, ¿verdad? Sería una relación, nada más. Pero queremos que sea una función. Entonces, como queremos que sea una función, hay que verificar que está bien definida. O sea que a un X le corresponde un único Y, ¿no? O si yo tomo dos Y distintos, le van a corresponder un único X, ¿verdad? Entonces, fíjense, si consideramos dos sucesiones xn, zn en M1, tales que ambas convergen a X en M1, como queriendo decir, ok, estoy partiendo de dos sucesiones, lo que les decía aquí, ¿verdad? Como en R2. Estoy partiendo de dos sucesiones que convergen a un mismo límite. Quiero ver que bajo esa definición que se hizo, el X, que es el límite, va a ser mandado al mismo Y, ¿verdad? Independientemente de cuál sucesión venía, ¿verdad? Ok, entonces ambas van a ser tales que, por la construcción que se hizo, xn va a converger a y zn va a converger a y, ¿verdad? ¿Por qué? Y esto no es evidente, se prueba, ¿verdad? Eso porque la métrica en M2 de xn a zn va a ser la misma métrica de D1 de xn a zn, y eso es por la cuestión de que M está contenido tanto en M1 como en M2. Y estamos tomando entonces la métrica en M, la podemos ver como la métrica heredada de M1 como la métrica heredada de M2, ¿verdad? Entonces las distancias entre los puntos van a ser las mismas en términos de ese sentido, ¿verdad? De ser heredadas de tanto de una como del otro, ¿verdad? Esto entonces va a ser igual a la métrica en M, ¿verdad? Esto es como la restricción, ¿verdad? De la métrica. Y esto entonces por la desigualdad triangular la puedo escribir en términos de la distancia de xn a x. Se desconectó un ratito ahí, parece. Pero bueno, ya volví. Déjenme volver a compartir. Imagino ahí que se cayó la conexión en algún momento. Pero entonces, ya que hay problemas, déjenme quitar el video para evitar eso. Ok, entonces fíjense, esta por la desigualdad triangular es menor o igual que la distancia de xn a x y la de x a zn, ¿verdad? Y como xn converge a x, por lo que se dijo aquí, ¿verdad? Zn converge a x también, por lo que se dijo acá. Estas tienden a cero, ¿verdad? Que es la definición de convergencia, ¿verdad? Entonces esto tiende a cero. ¿Okay? Entonces, significa que todas estas tienden a cero, ¿verdad? De manera entonces que a xn como a zn le asignaríamos el mismo y, ¿verdad? Por otro lado, noten que f restringida a m va a ser igual a la identidad en m, ¿verdad? En el sentido de que la función esta lo que está haciendo es que está mandando el límite que se asoció en M1 con el límite que se asoció en M2. Pero si estos X y Y están dentro de M, pues va a ser el mismo, porque dentro de M nosotros ya sabemos que los límites son únicos, ¿verdad? Entonces dentro de M, f de X va a ser igual a X, ¿verdad? Y eso quiere decir que la función restringida a M va a ser igual a la identidad en M, ¿verdad? Ok, pues por la unicidad de límites aquí puse porque podríamos considerar la sucesión constante, ¿no? Pero bueno, con la unicidad de límites es suficiente, ¿no? ¿Qué más? Esto es para ver qué es sobre,
Fíjense, si tomamos un Y en M2, para ver qué sobre, quiero ver que existe un X en M1 cuya imagen es Y, ¿verdad? Entonces, si Y está en M2, existe un XN, ¿verdad? Que es una sucesión, ¿verdad? En M, tal que converge a Y, ¿verdad? Por la densidad de M en M2. Pero además, XN converge a X para algún X en M1. Otra vez por la densidad, pero ahora de M en M1. Y otra vez, entonces, o más bien, aquí ya no sería por la unicidad de límite, sino por la definición de F, ¿verdad? Entonces, a X le asociaría Y, ¿verdad? Bajo la función. De manera que cualquier Y que está en M2 va a tener un X en M1 que va a ser la preimagen de él, ¿verdad? O sea que la función es sobre. Es isometría, y noten que si es isometría es 1 a 1, ¿verdad? Entonces, no es necesario decir aparte porque queremos ver que sea isometría y biyectiva, ¿verdad? Para que cumpla todos los requisitos, pero el hecho de que sea isometría implica que es 1 a 1. Así que eso no se hace como aparte. Entonces solo veamos que es isometría. Para ver qué es isometría, pues tomamos dos elementos en M1 y lo que queremos ver es que F, la distancia de X a Y, va a ser la misma que la distancia de F de X a F de Y, ¿verdad? Entonces, tomo dos elementos en M1, escojo dos sucesiones, ¿verdad? En M que convergen a esos dos elementos. Otra vez por la densidad. Se está utilizando en todas partes, ¿verdad? La densidad. Entonces, por la definición de F, XN converge a F de X. Aquí ya no conviene llamarle Y, ¿verdad? Porque estamos hablando de otro Y aquí. Simplemente converge a F de X, que es la forma que se definió, ¿verdad? F. YN converge a F de Y, ¿verdad? Y entonces, la distancia en M1 de X a Y, ¿verdad? Va a ser la distancia de XN a YN, ¿verdad? Eso por la cuestión de la continuidad de métrica. Realmente aquí diría la distancia de X a Y, ¿verdad? Pero X es el límite. Déjenme escribir eso. Tenemos aquí, la igualdad que se quiere dar ahí es la siguiente, ¿verdad? Déjenme copiar. Es esto. La distancia de X a Y con la métrica de 1 va a ser la misma que con la métrica D, que es la de M, ¿verdad? Recuerden que esto es en M1, esto es en M, esto es en M2, ¿verdad? Van a ser iguales porque esta se está viendo como la restricción de esta a M y de esta a M, ¿verdad? Entonces, como ahí se está diciendo que X converge a XN, ¿verdad? Y Y converge, o al revés, perdón, XN converge a X y YN converge a Y, ¿verdad? Entonces, en todo caso, las flechas son al revés. XN converge a X, ¿verdad? YN converge a Y. ¿Sí? Entonces, esta métrica de en medio la podríamos escribir como la de distancia de XN, o sería más bien así, ¿verdad? Del límite de XN y del límite de YN, ¿no? Eh, hay problemas de conexión porque incluso esta aplicación está un poco lenta y esta depende del Wi-Fi, no del Internet, pero del Wi-Fi por lo menos. Vamos a ver. Y creo que es interna la aplicación esta, o a saber si hace algún ruteo siempre por Internet. Bueno, entonces fíjense, como X es el límite de XN, aquí en vez de X puedo poner que es el límite de XN, ¿verdad? Y es el límite de YN, entonces aquí en vez de Y puedo poner el límite de YN. Las métricas son continuas, ¿verdad? Recuerden que eso lo dijimos allá al inicio y de hecho eso era una consecuencia de la desigualdad triangular por la izquierda, ¿verdad? De que la métrica es continua. Y entonces estos límites los podemos sacar, ¿verdad? Incluso los podríamos ver como que fueran diferentes subíndices, pero no hay problema con verlos como un único subíndice y entonces podríamos escribirlo así, ¿verdad?
como el límite cuando n tiene infinito de, podemos verlo como un único subíndice viendo esto como una especie de pareja, ¿verdad? De manera entonces que eso es lo que se hizo aquí, ¿verdad? Este límite se puso aquí afuera, puesto que xn converge a x, yn converge a y, entonces las podemos escribir como límites. Y como d es continua, la métrica, entonces estos límites pueden salir, ¿verdad? Recuerden que la continuidad, si f es continua, ¿verdad? Entonces implica que puedo intercambiar límites así, ¿verdad? Límite de f de x es f de límite de x, ¿verdad? Bueno, eso tiene más sentido cuando son composiciones. Aquí tendría sentido verlo como sucesiones, ¿verdad? xn, xn, aquí, por continuidad, ¿verdad? Entonces aquí por continuidad se hace lo mismo la métrica vista como una función que toma dos elementos, ¿verdad? Ok, entonces, ¿qué significa? Que las métricas se mantienen, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la función es una isometría porque respeta las métricas en D1 y en D2, ¿verdad? De hecho, aquí, como para completar el detalle, habría que escribir que además xn converge a f de x, yn converge a f de y, para que aquí me quede f de x y f de y, ¿verdad? Aquí los dejo como x y y, aquí los pongo como f de x y f de y en M2, ¿verdad? Para ver que la distancia de x a y es la distancia en M2 de f de x a f de y. Entonces, bueno, si se fijan, son pues un montón de detalles para ver que la función es una simetría. Esto que está bien definida es algo que normalmente no se hace, pero se hace cuando uno define una función, entre comillas, o uno quiere definir una función. Esa sería la forma correcta de decirlo. Pero en la forma que la definió, como que depende de varias cosas al mismo tiempo. Entonces, si eso pasa, como que uno tiende a pensar de que pueda tener diferentes imágenes, porque se está definiendo a partir de diferentes preimágenes, ¿verdad? Diferentes cosas. Eso también pasa cuando se define, por ejemplo, la relación, la suma módulo n, por ejemplo, ¿verdad? Que independientemente de con qué elemento se haga, si es módulo 2, pues es como estar sumando ceros y 1, ¿verdad? Y no importa si es 23 y 47, pues eso lo veo como 1, ¿verdad? Y es como sumar 1 más 1 y me da 0. Pasa similar allá, porque 23 y 47 son dos representantes distintos para 1, la clase de equivalencia del 1, ¿verdad? Y en ese sentido es que les digo que aquí lo que se está construyendo, y se los puse aquí como comentario al final, que lo que se está haciendo es tomando clases de equivalencia de sucesiones de Cauchy que convergen al X. Entonces, todas las que convergen a X se ven como un solo elemento, no importa qué representante se toma. Todas las que convergen a Y se ven como un solo elemento también, no importa qué representante se toma. Esta definición siempre va a funcionar, ¿no? De manera que lo que tenemos entonces es que estas completaciones se pueden ver como únicas, ¿verdad? De manera que no solo se puede completar un espacio, sino que desde este punto de vista son únicas las completaciones, ¿no? Por último, noten que esto es para espacios métricos. Todo esto de completaciones, todo es en términos de espacios métricos. Aquí pues el L infinito se vio como espacio normado para hablar de completitud. Pero más que todo la parte esta de las completaciones está en términos de espacios métricos, ¿verdad? Entonces, si estamos hablando de espacios métricos, espacios normados, lo primero que le surge a uno de duda, si yo tengo un espacio normado que no es completo, ¿será que lo puedo completar? ¿Verdad? Y pues la respuesta es sí. Y fíjense, pues, para más o menos ver cómo funciona la cosa, pueden ver estos comentarios del autor, página 105, 106. Por acá son estos comentarios de aquí, ¿verdad? Aquí le dice a uno más o menos qué es lo que tiene que hacer si uno quiere completar un espacio normado. Pero más concretamente, en el otro libro, recuerden que les dije que tenemos dos referencias principales. En este de Kreyszig, hacen la prueba completa, solo que completa entre comillas, ¿verdad? Porque estos autores siempre dejan cosas así sin detallar mucho.
Entonces, fíjense, aquí está la prueba de que tengo un espacio normado. Entonces dice, existe un espacio de Banach y una isometría, ¿verdad? Entre un subconjunto y él, bueno, etcétera, etcétera. De tal manera que uno sea subconjunto del otro y que sea denso en él. Noten que es la misma línea de lo que estábamos hablando ahorita. Y además que esa completación, noten que aquí se dice, ¿verdad? Que es un teorema de completación. Y esas completaciones son únicas, excepto por las isometrías. O sea que esto es exactamente lo mismo que estábamos haciendo, excepto que no para espacios métricos, sino para espacios normados, ¿no? Entonces, fíjense, los mando a leer esto para que se convenzan y para asegurarme, voy a dejar de tarea, y esto sería para completar la tarea sobre este capítulo, que reescriban así en papel y lápiz, ¿verdad? Reescriban esta prueba como para que se convenzan de que la entiendan. Y que pues si hay algunos detalles que no están, por ejemplo, si él solo dice, observe que tal cosa converge, pues hay que probarlo, ¿verdad? O sea, los detalles que no están hay que rellenarlo, ¿verdad? Que eso también es un buen ejercicio, ¿verdad? Rellenar cosas que los autores no me dan. Entonces, si al escribir la prueba puede ser que esté todo hecho, ¿verdad? Si ven que está todo hecho, pues solo sería como de transcribir, traducirla prácticamente, ¿verdad? Y cuando uno está traduciendo, uno ahí va viendo si entiende o no las cosas, ¿verdad? Vaya, por ejemplo, aquí me dice, vea el inciso, ha de ser un teorema, ¿verdad? Porque es lo que así está denotando aquí los teoremas. Vea el 1.6-2, ha de ser algún teorema ahí. Entonces hay que ir a ver qué es eso, ¿verdad? Como para ver si uno lo entiende, ¿verdad? En la sección 1.6 se prueba tal cosa. Bueno, hay que ir a ver si es cierto. Solo como para convencerse, ¿verdad? Esto de la sección 2.2, dice, o sea que en esta prueba hace referencia a varias de las cosas que hace anteriormente el autor, ¿verdad? Entonces, traten de escribirlo de manera que se complete. Por ejemplo, aquí nosotros, como no hemos seguido este libro, no sabemos qué es esto 1.62. Entonces escríbanlo. Bueno, este teorema dice tal cosa. Si es que es un teorema, ¿verdad? O si es una definición o lema, pues por esta definición vemos tal cosa, ¿verdad? Y así, o sea, hay que completar con detalles esta demostración y eso es para que entiendan más o menos y para que entiendan este tipo de argumento que realmente ahí es la misma lógica que se hace, que se generan clases de equivalencia para alguna cuestión, ¿verdad? Se prueba que está bien definida lo que se define ahí y se prueba pues al final que hay una isometría, que es lo que se quiere para completar, valga la redundancia, eso de las completaciones, ¿verdad? Bueno, entonces, ahora sí, ocupaba 1 hora y media para completar todo esto. De hecho, fíjense que si esta clase fuera presencial, todo esto yo creo que lo haría como en una semana o como en cinco o 6 clases, porque en las clases presenciales supuestamente son de 1 hora, ¿verdad? Pero el tiempo en sí que uno está en la clase son como 45, 50 minutos. Y normalmente ustedes saben que en las clases presenciales pues, uno utiliza bastante la pizarra, más que esto, ¿verdad? Porque no todas las aulas tienen data como para estar llevando siempre presentaciones. Entonces allá uno como que se apoya más en la pizarra, ¿verdad? Entonces te dan más lento todas las cosas por ejemplo, todo esto sería como el contenido mínimo de una semana, creo yo, en una clase presencial. Pero bueno, así con todo ya typeado, pues se avanza mucho más rápido, ¿verdad? Y solo se explican con más detalle cosas como esta, ¿verdad? Así que, a veces, por ejemplo, me pongo a pensar que cuando les pongo los videos ahí en la plataforma, bueno, esto ya está fuera de la clase, entonces voy a dejar de grabar ya.